Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver ese tema, la nociología, ¿sí? Aquella disciplina que va a estudiar pues la posibilidad del conocimiento. Así que sin más dilatación del tiempo vamos a por el tema. Bien, acá ya habíamos visto este gráfico, este esquema, este organizador visual que, bueno, nos mostraba los periodos por los cuales se habían presentado los diversos filósofos. ¿Está bien? Algunos que tenemos que reparar. Bueno, en la filosofía antigua, en el periodo antropológico, vamos a encontrar a Protágoras, quien fue un filósofo que afirmaba que el hombre era la medida de todas las cosas. Era aquel que eh, era, según tanto conocía del mundo en el que se rodeaba. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Una persona que vive en el desierto y que no ha vivido pues fuera de esos lugares, pues a lo mejor no conocerá lo que es pues la Antártida, ¿no? Entonces no podrá hacerse una idea tampoco. Así que bueno, por eso, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Tanto conoces, tanto existe. Ahora, siguiendo, vamos a por Pirrón de Elis, ¿sí? Que él va a ser parte del escepticismo radical, que bueno, ya vamos a ver de qué trata el escepticismo. Siguiendo, continuando, vamos a ver por acá San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, que son dos importantes, ¿sí? Que van a estar presentes en el tema de hoy. Y luego vamos a ir a la filosofía moderna, que va a estar pues prácticamente repleta de estos filósofos, como René Descartes, como John Locke, como George Berkeley, ¿sí? Quien va a representar el empirismo subjetivo. Vamos a ver también a Immanuel Kant, que va a ser parte, ¿no?, de la filosofía criticista. Así que con estos conocimientos pues vamos a continuar. Muy bien, la nociología es una disciplina que trata sobre el conocimiento. Es la teoría del conocimiento, el examen crítico del proceso de conocer, saber gracias a un enfoque de carácter filosófico, ¿no? Claro que sí, podemos conocer la realidad, es posible conocerla, vamos a ver los diferentes pensamientos que abordan pues, ¿no?, este problema. Pero antes hay que definir lo que es el conocimiento. La definición, bueno, el conocimiento es un proceso mediante el cual el hombre adquiere saber similar o asimila, mejor dicho, conceptos acerca de los fenómenos reales, va comprendiendo el mundo circundante, ¿no? Por ejemplo, lo que podemos conocer, todos los fenómenos, ¿sí? Podemos realizar, no podemos realizarla, es lo que nosotros vamos a tratar de resolver, pero el conocimiento en sí son eh, aquellas informaciones que lo depositamos nosotros en nuestra mente a través de conceptos. Bien, a ver, el acto de conocer, vamos a ver, es la captación de las propiedades esenciales del objeto que se pretende conocer, ¿sí? Vamos a ver este tipo o el conocimiento entendido como un acto de conocer. Luego, el conocimiento entendido como contenido o como producto, bueno, es el resultado del acto del conocimiento, donde se llega a una representación mental, imagen o idea dentro del objeto, ¿no? Y luego tenemos una representación, es la idea, la imagen que en el sujeto conociente tiene el objeto conocible. Vamos a verlo más con esta imagen, vamos a ayudarnos, ¿sí? No sin antes mencionar los elementos del conocimiento. Tenemos un objeto, tenemos un sujeto conociente, un objeto que se encuentra, pues, ¿no?, que es parte de la realidad, y luego tenemos una representación. Esto es básicamente lo que nos está diciendo, ¿no? El acto de conocer es captar por propiedades esenciales, ¿está bien? Por ejemplo, que es circular, que puede estar compuesto de un vidrio, filamentos, que pasa corriente, brinda calentura, o emite calor, mejor dicho, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como acto de conocer, ¿sí? E incorporar esos datos que nos brinda la realidad a nuestra mente, ¿no? Como producto es el acto de donde se llega a una representación mental, ¿no? Claro, hemos visto que es de vidrio, que emite color, que emite calor también, entonces tenemos nosotros una representación, muy bien, en nuestra mente. Bien, vamos a ver las características. La objetividad. Cuando nosotros estamos frente a un fenómeno, a un objeto,
este objeto tiene que tener las mismas características que nosotros incorporamos a nuestra mente, o tenemos que hacer la descripción exacta de un fenómeno eh, dentro de nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, en el cielo eh, hubo un rayo. Bueno, entonces nuestra mente tiene que estar, pues, ese rayo, ¿no? Tiene que corresponder el fenómeno con la explicación para poder nosotros generar un conocimiento, ¿no? El rayo está compuesto por una electricidad que bla, 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 bla. Entonces eso debe estar reflejado en la realidad, ¿no? Por eso se dice objetividad. A ver, es necesario. ¿Por qué? Porque este conocimiento no puede discrepar de otro, ¿está bien? Y no puede tampoco variar de aquí a un futuro. Por ejemplo, que el cielo cuando sale el sol es de día, pues eso es un conocimiento. Y aquí como en otro lado del mundo, pues podemos afirmar esto, ¿no? Entonces, el conocimiento es necesario y cumple con el principio de no contradicción, ¿no? Ok, claro, el principio de no contradicción que nos dice, pues, ¿no? Si el cielo, en el cielo está el sol, es de día, pues si no está el sol, pues no puedo decir que es de día, porque ahí me estoy contradiciendo a mí mismo. Entonces, ese no sería un conocimiento, sino sería otra cosa. Universal, que el conocimiento sea universal, bueno, quiere decir que lo conocemos todos. Está bien que todos podemos experimentar ello, que todos podemos llegar a conocerlo. Por ejemplo, como les decía, ¿no? Que el sol es cuando está sobre el cielo, pues se dirá pues que el tiempo es de día, ¿no? Y eso pues no es independiente de mi juicio, es independiente del juicio de, por ejemplo, mi vecino. Entonces ahí debemos que la característica es universal. A ver, verificable. El conocimiento requiere ser probado por procedimientos demostrables. La razón, la contrastación o la experiencia, mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros tenemos un conocimiento, pues este tiene que ser demostrable por lo mismo que tiene objetividad y tiene que ser necesario. ¿Está bien? Y como no depende de uno solo, pues podemos decir también que se une con la característica que es universal, ¿no? Podemos verificar, claro que si vemos el cielo, que está vemos que el sol está sobre el cielo, y así nosotros podemos afirmar que es de día. Bien, a ver, clases de conocimientos. Vamos a ver por su relación con los sentidos, vamos a ver que es sensible inteligible, o también vamos a decir que es la razón, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tocamos algunos objetos, o cuando observamos, o cuando leemos, pues podemos nosotros generar mucha información, ¿no? Entonces, cuando decimos que tenemos conocimientos sensibles, es porque está basado pues a través de la observación, de la experimentación. A ver, por su relación con los sentidos vamos a ver también que es inteligible, porque se va a requerir de la razón para poder llegar, pues, ¿no? a dicho conocimiento. Por ejemplo, cuando nosotros observamos los números, ¿sí? Cuando nosotros analizamos los números, pues podemos decir que 2 más 3 es igual a 5, ¿no? Entonces eso no parte ya desde una sensibilidad, pero no vemos, ¿no? No lo vemos. Sin embargo, a través de la razón podemos tener este conocimiento. Y esa es la forma, ¿no? Por la relación que tenemos con los sentidos. Muy bien, a ver, por su relación con la experiencia, vamos a decir que va a haber, pues, conocimientos a priori y a posteriori. A priori, bueno, cuando vamos nosotros a determinar dichos conocimientos por la razón, ¿no? Por ejemplo, un triángulo. Conocemos un triángulo porque bueno, nosotros tenemos en nuestra mente qué es un triángulo, ¿no? Y bueno, después lo podemos contrastar con la realidad, ¿no? Aunque la realidad en efecto no nos produce eh, una copia exacta de lo que nosotros hemos racionalizado, ¿no? De lo que hemos nosotros pensado. Entonces, pero esto es a priori, ¿no? Conocimientos a priori porque lo vemos con la razón. Y a posteriori, bueno, porque lo comprobamos con la realidad, ¿no? Hacemos una verificación empírica, ¿no? Por ejemplo, que 2 más 3 es 5. Bueno, eso es un conocimiento que tenemos a priori, porque lo hemos hecho, está basado en la razón, pero lo podemos comprobar, ¿no? Ponemos 3 jarras más 2 jarritas más y contamos en general y eso da 5. Entonces ese conocimiento llegamos
parte a priori de la razón, pero lo podemos comprobar, podemos hacer una verificación empírica, ¿no? A través de lo sensible, a través de nuestra vista, ¿no? 3 jarritas más 2 jarritas, lo contamos todos y conocemos que hay 5 jarritas. A ver, con la imagen vemos que el racionalismo está representado con Descartes, el empirismo está relacionado con John Locke y a Kant se le va a atribuir, ¿no? El a priorismo, criticismo e idealismo trascendental. Son algunos conceptos relacionados con este pensador que hace una mediación entre lo que es el racionalismo y el empirismo. A ver, los problemas del conocimiento. Acá se viene un poco más acá se nota más la parte filosófica, ¿no? Por ejemplo, el dogmatismo. Vamos a ver que hay filósofos que van a afirmar que el conocimiento de la realidad es posible, ¿no? El sujeto es capaz de lograr y alcanzar el conocimiento verdadero, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, se me ocurre con esto de la belleza, ¿no? De la belleza que ya lo tengo, no sé por qué, pero si decimos que existe la belleza, pues vamos a decir que en todas las culturas pues ha habido una sola forma de belleza. En ese sentido, pues aquí entraré yo pues como dogmatismo, ¿sí? Sería considerado pues un dogmatista. Pero en cambio, si alguien considera que el conocimiento verdadero no es posible, bueno, voy a considerarme como un escepticista, está bien, como un escéptico, estaré dentro de la categoría del escepticismo, ¿no? ¿Por qué? Porque digo que el conocimiento no es, el conocimiento es imposible, ¿sí? No niega actos de conocer, pero carecen de objetividad. Claro, por ejemplo, decimos, tú puedes conocer la belleza, ¿sí? Y a ti te gustan tales características de una cosa, ¿sí? O tienes alguna lista de consideraciones para decir que algo es bello o no. En cambio, por ejemplo, en algunas tribus de África, por ejemplo, considerarán otro tipo de forma como belleza, ¿no? Entonces, no es posible, no digo que exista la belleza como tal, sino que es relativo, ¿no? Podemos conocer la belleza, podemos decir, sí, esto le gusta a tal época, esto sí le gusta a tal personas, pero no podemos decir que sea objetivo la belleza, sino que parte de una subjetividad, ¿no? Ok, a ver, y vamos a ver algunas características de cómo se plantea el escepticismo. Dice, cuestiona el conocimiento sensible, pues este varía de persona en persona. Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, las personas con daltonismo, ¿no? Estas personas pues tienen problemas para poder captar la realidad tal como la mayoría de las personas la conocemos, ¿no? Entonces, a lo mejor nosotros todos no captamos la realidad, a lo mejor los daltónicos sí lo captan. Entonces, por este tipo de evidencias que se dan, pues podemos determinar si algunos, ¿qué es la realidad? No, podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Acaso todos vemos la realidad tal como es? O, en todo caso, la sensibilidad pues juega un factor importante y determina qué es lo real y qué no es lo real. Podemos llegar a la determinar, por ejemplo, podemos decir que esta manzana es roja, algún daltónico nos dirá que no, ¿no? Porque él lo verá de este modo. Entonces, en ese tipo de escepticismo, pues se maneja, o esto es lo que quiere decir en esta parte. A ver, dice, el sujeto solo capta cualidades que creen estar en los objetos, pero solo son efectos de la acción de ciertos estímulos sobre los órganos receptores. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, decimos que los átomos están compuestos, pues, ¿no? De electrones y de protones, pero la composición porcentual de un átomo, pues vamos a decir que el 99% del átomo es vacío, ¿no? Y solamente un 1%, pongámoslo de esa cantidad, será pues la masa. Entonces, prácticamente todas las cosas están llenas de átomos. Entonces, ¿cómo es que sentimos nosotros la realidad? Si solamente estamos tocando vacíos prácticamente, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas podemos nosotros identificar aquí, ¿no? Solo vamos a captar las cualidades que creemos que están en los objetos, ¿no? Pero estos solamente van a ser acción de ciertos estímulos sobre los órganos receptores, ¿no? Entonces, no podemos nosotros estar muy confiar en nuestros sentidos. Cuando tocamos las cosas, pues, ¿cómo es posible que nosotros estemos tocando algo si su composición atómica, pues, no es prácticamente el vacío?
Bien, vamos a ver. La verificación de la correspondencia entre el conocimiento y el sujeto es imposible, porque el conocimiento obtenido necesita ser comprobado una y otra vez hasta el infinito, ¿no? Claro, por ejemplo, si nosotros decimos que esta manzana es roja, pues yo si lo observo, a lo mejor tú, quien me estás escuchando, pues dirás que también es roja, pero ya verás que habrán personas que dirán que no es roja del todo y que, bueno, entonces vamos a nosotros tener que comprobar una y otra vez y otra vez y otra vez para poder llegar a un conocimiento. De hecho, los problemas que tiene la ciencia es que no tiene una explicación tajante para todas las respuestas y es por eso que está en constante experimentación. Es por eso que el problema, los escépticos no creen que haya una verdad, sino que porque esta, bueno, va a tener que estar constantemente siendo a prueba. Bien, ahora con problemas del conocimiento. Seguimos. Dentro de lo que es el escepticismo, vamos a ver algunos tipos de problemas del conocimiento. Por ejemplo, el escepticismo radical. El conocimiento es imposible, nos dicen, y la actitud consecuente es el silencio, ¿no? Por ejemplo, yo niego que existe la verdad, entonces, o el conocimiento, ¿no? El conocimiento, yo lo niego y digo, ¿sabes qué? Como el conocimiento es imposible, yo no voy a opinar, no voy a decir nada, puesto que eh, no hay nada que opinar. ¿Está bien? Porque no existe, es imposible conocer. Para eso entonces yo guardo mi distancia, ¿no? Entonces eso es la actitud de un eh, escepticismo radical. Ahora, vamos a ver qué es un relativista. Va a negar el conocimiento universal, sin embargo admite que es posible un cierto conocimiento relativo al sujeto, grupo o cultura. Claro, lo que les había dicho hace un momento, ¿no? Podemos decir que la música, por ejemplo, es bella, ¿no? Pero vamos a poder separar, ¿no? Para ti te puede gustar mucho esta música y para mí no. Y así con los otros tipos de música, ¿está bien? Por ejemplo, a ti te gusta la música de los chinitos, a mí puede que no me guste. Entonces, pero estamos reconociendo que a lo mejor hay gustos por acá, hay gustos por acá, y nadie puede determinar nada, pero sí cada uno puede considerar lo que es bello para cada quien, ¿no? A un grupo, una cultura en específico, ¿no? Por ejemplo, hay culturas donde las personas se ponen unas piedras y se alargan el labio, ¿no? Y eso para ellos es hermosísimo. Hay otras culturas donde se ponen collares, anillos en el cuello y mientras más largo es el cuello, pues más hermosas se ven. Entonces, ahí estamos viendo que para ellos sí eso es bonito, en cambio para nosotros no lo es, ¿no? Entonces estamos en un relativismo estético, podríamos decirlo de ese modo. A ver, el agnosticismo dice que es imposible llegar al conocimiento de las cosas en sí, ¿sí? En la esencia, y al conocimiento de los objetos metafísicos ante los cuales se suspende el juicio, ¿no? Por ejemplo, a ver, no podemos nosotros determinar si es que, por ejemplo, eh, Dios existe, ¿no? Por ejemplo, no podemos nosotros determinar si es que Dios existe, ¿no? Este es un concepto metafísico, ¿sí? Un agnóstico en ese sentido, pues, no dará opinión alguna acerca de la existencia de Dios o no, porque ya sabe que es imposible llegar a dicho conocimiento. ¿Está bien? Ahora, eso es un ejemplo de agnosticismo, por ejemplo. A ver, el escepticismo metafísico o positivo dice, niega el conocimiento de aquello que está más allá de la experiencia sensible, pero admite que podemos conocer hechos externos. Claro, lo que estaba explicándoles también, ¿no? De que, bueno, no podemos nosotros conocer, por ejemplo, si existe Dios o no existe, pero sí podemos nosotros llegar a comprenderlo, ¿está bien? Sí podemos llegar a conocerlo en el sentido de que a través del uso de la razón podemos nosotros determinar si existe o no existe Diosito. ¿Está bien? Entonces, esa es la fórmula que van a utilizar los escépticos metafísicos que van a diferenciarse de los agnósticos, ¿no? El agnóstico suspende el juicio ante la falta de conocimiento sobre aquello que se quiere hablar, ¿sí? Por ejemplo, Dios, y el escepticismo metafísico dice que es verdad, no podemos experimentar sensiblemente a Dios, pero sí podemos conocerlo a través del uso de la razón. A ver, vamos a ver la imagen. Dice, hay verdades absolutas, dice.
Y si le preguntan, oye, ¿esto es totalmente cierto? Y dice absolutamente. Entonces eso sería una verdad. Eso sería una verdad absoluta. Pero él está afirmando que no hay una verdad absoluta. Entonces aquí se demuestra pues una paradoja de los relativistas. Vamos a ver los problemas del conocimiento. Vamos a ver el subjetivismo. ¿Sí? Vamos a ver que el subjetivismo nos dice que el conocimiento está limitado por el sujeto quien conoce y juzga la realidad, ¿sí? Negando la existencia de las verdades universales. Claro, como les decía hace un momento, ¿no? Al inicio, ¿no? El hombre es la medida de las cosas. Entonces, cada uno que crea va a crear la realidad según va experimentándola. ¿Sí? En ese sentido, pues, el subjetivismo solamente va a tener como persona central, conociente, al sujeto. Y va a negar, pues, las verdades universales, ¿no? Por ejemplo, no va a, ¿qué es la belleza? Pues eso no importa, eso no es verdad. No podemos hablar de ello. No hay una verdad universal sobre la belleza, no hay una verdad absoluta, universal, pues sobre los dioses. Ese tipo de verdades, pues lo va a negar. A ver, el silopsismo es aquella posición en la que plantea que solo se está seguro de las propias vivencias del mundo externo. ¿Está bien? Eh, ¿En qué se diferencia el solipsismo y el subjetivismo? Que el subjetivismo va a experimentar la realidad en el sentido general. Sin embargo, el solipsismo solamente las que son propias de las vivencias propias que él va a tener. ¿Está bien? Por ejemplo, si él se cae, pues él va a experimentar la gravedad. Entonces él va a decir que, bueno, la gravedad sí, bueno, va a tener ese sentido. Claro, en el sentido de la física clásica, ¿no? Y bueno, en cambio, el subjetivismo pues va a decir, bueno, todas las cosas sí se caen, entonces la gravedad pues podemos llegar a decir que en efecto, ¿no? Hay una cierta fuerza de atracción eh, de la Tierra, ¿no? Hacia las otras cosas. Bueno, el criticismo es un postulado que lo realiza Immanuel Kant, ¿sí? Y él va a plantear que el hombre no puede conocerlo todo, pero que el conocimiento sí es posible dentro de ciertas condiciones, ¿no? Vamos a ver que se conoce el fenómeno, el modo como la realidad se revela ante nosotros, pero estamos limitados para conocer la realidad como es realmente, o sea, la cosa en sí. Esto es algo engorroso, pero voy a tratar de explicarlo, ¿sí? Por ejemplo, con mi ejemplo eh, anterior, ¿no? Podemos nosotros conocer solamente el fenómeno, nos dice. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si una manzana es roja, pues sí la podemos nosotros conocer. Es un fenómeno que tiene este objeto, ¿no? Porque se revela, ¿sí? Ante nosotros, su color, el color, mejor dicho, ¿está bien? Pero estamos limitados para conocer si realmente esa manzana es roja o no, ¿está bien? Eh, entonces, este tipo de afirmaciones va a ser el criticismo, ¿no? De que esencialmente la manzana, cuál es la verdad que tiene, no lo sabemos, pero sí podemos nosotros conocer los fenómenos que nos brindan, ¿no? Por ejemplo, el olor a manzana, el color que tiene, la forma que brinda, etcétera, ¿no? Eso es lo que va a postular el criticismo. Ahora, el origen del conocimiento. Vamos a ver que vamos a el empirismo. Dice que el conocimiento se origina en la experiencia de la observación, ¿no? Claro, si tú dices, no, solamente podemos conocer aquello que tocamos, que podemos oler, que podemos observar, que podemos gustar, bueno, tú eres un empírico, ¿sí? ¿Por qué? Porque fundamentas que todos tus conocimientos tienen que ser basados en la experiencia, ¿sí? O que tienen el origen, mejor dicho, en la experiencia. El racionalismo pues va a decir que la razón, ¿no? Todo lo que conocemos es a base de la razón. Es el único modo seguro de conocer. Muy bien, claro, pues va a desconfiar de los sentidos, ¿no? Y es por eso que acá entra muy bien Descartes. ¿No? A ver, vamos a ver. El intelectualismo, vamos a ver que va a ser un intento de mediación entre el racionalismo y el empirismo.
el intelectualismo y el apriorismo van a tener muchos puntos en común, ¿sí? La diferencia es en que, bueno, eh, hay juicios lógicamente necesarios, ¿está bien? Y son universalmente válidos, no solo sobre los objetos ideales, sino también sobre los objetos irreales, ¿no? Bien, eh, es lo que nos va a decir, ¿no? La razón es aquella que nos va a dar conocimientos, pero también la experiencia, ¿está bien? Y eso va a juntarse en unas leyes. Cuando nosotros vamos a crear, por ejemplo, la ley de la fuerza, ¿no? La fuerza es igual a la masa por la gravedad. ¿Mm? Entonces, nosotros vamos a decir que eso es utilizado a través de la razón, porque hemos hecho operaciones matemáticas para una fórmula matemática para poder determinarla, y vamos a ver qué es la experiencia, porque es verdad, comenzamos a hacer el peso de un objeto, entonces lo soltamos y esto por la gravedad que hemos calculado, pues va a tener una cierta fuerza, entonces ese es un conocimiento, ¿no? Es la combinación de la mente con la experiencia. A ver, y vamos a ver que podemos nosotros llegar a juicios universales, ¿está bien? No solamente de objetos ideales, ¿no? Por ejemplo, lo que les dije, ¿no? La, la fuerza, ¿no? Cómo determinamos la fuerza, es un objeto ideal, sino también sobre los irreales, ¿no? Posiblemente podemos conocer a los, no sé, a los unicornios, a Dios, por ejemplo, ¿no? Que es un objeto irreal. Ok, y el apriorismo, pues, plantea que hay categorías a priori, ¿está bien? Que van a que nosotros podemos determinar, ¿no? Por ejemplo, en lo que corresponde al espacio, podemos nosotros determinar si la forma, ¿sí? La forma de las cosas, ¿está bien? Eso tenemos conocimiento ya desde ya. El tiempo, por ejemplo, ¿no? Que transcurre y va a poder modificar, cambiar, etc., variar en general, ¿no? Y causalidad. Entonces, este tipo de categorías a priori, pues vamos a decir que es independiente pues a la experiencia, ¿no? Estas categorías el sujeto conocente eh, los utiliza cuando está en contacto con el objeto conocible para organizar el conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que eh, la persona va a utilizar conocimientos previos y que, bueno, va a estar pues con los objetos, ¿no? Y bueno, ahí va a organizar el conocimiento, o sea, va a realizar una racionalización, una conceptualización de ello. ¿Está bien? Entonces, a eso se refiere el apriorismo. A ver, esencia del conocimiento. ¿Cuál es la esencia del conocimiento? Si nosotros decimos que el conocimiento eh, está fundamentado en la realidad, bueno, vamos a ser realistas, vamos a ser considerados realistas. Pero si vamos a decir que el sujeto va a producir la realidad dentro de su mente, ¿sí? Y va a utilizar pues conocimientos conceptualizados dentro de su que ha creado gracias a su capacidad cognitiva, pues vamos a encontrarnos dentro del idealismo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, no sé, estás seguro en una computadora y ves que tienes tu mouse, pero esto no sería un mouse, simplemente tú los sentidos que has tenido lo has desintegrado y lo has incorporado a tu mente, y así es como tú dices que esto es un mouse, porque tienes en tu mente, has creado en tu mente una representación, ¿sí? Eh, entonces eso se va a decir que el idealismo, ¿no? Tenemos las ideas en la cabeza, pero eso no quiere decir que eh, tenga que tener relación con el objeto, ¿no? Con la realidad. Claro, esto está obviamente en contraposición a lo que expresa el realismo, ¿no? El realismo sí cree que es una copia fiel lo que tenemos en la cabeza. Bien, y el fenomenalismo, bueno, considera que conocemos los fenómenos, claro, y el sujeto constituye la representación en función a las cosas como se muestran a nuestra percepción. La esencia de las cosas no podemos conocerlas, ¿no? Claro, eso es lo que está comentándonos. O sea que
esta postura pues es una síntesis del idealismo y del realismo. Por ejemplo, tenemos la imagen del mouse, ¿no? Nosotros podemos observarla. Entonces estos fenómenos, el color, la forma, la superficie, si es lisa, si es rugosa, etcétera, bueno, nosotros vamos a llevarlo a nuestra mente y vamos a crear una representación, ¿sí? En función a cómo nos muestra la percepción, ¿no? A cómo nosotros lo veamos. Y eso pues eh, es lo que nosotros vamos a conocer, pero la esencia de las cosas, la esencia de un mouse, qué es lo que es un mouse, eh, el ser del mouse, eso no podemos conocerlo, ¿está bien? Eso es lo que va a decirnos esta postura del fenomenalismo. Bueno, ¿quién está aquí en la imagen? Pues Aristóteles. Aristóteles que es parte del realismo, ¿no? Su maestro Platón entraría acá dentro del idealismo, ¿no? Él decía que todo lo que tenemos en nuestra mente no es todo lo que conocemos no es que lo hayamos determinado aquí dentro de esta realidad, sino que proviene del mundo de las ideas, ¿no? Nosotros lo único que hacemos aquí es recordar, ¿no? Recordamos las cosas perfectas que están allá, ¿no? Por ejemplo, no sabemos nosotros un triángulo, pero sí, un triángulo sabemos que tiene tres lados, que son dos rectas, perdón, son tres rectas que se unen, ¿no? Entonces, eso no lo vemos en la realidad, no hay una recta perfecta. Eso corresponde al mundo de las ideas. En cambio, el realismo dice que no. Si nosotros conocemos, eh, por ejemplo, las cosas es porque la vemos. La esencia misma de las cosas están allí, en las cosas mismas. Ya nosotros posteriormente hacemos un proceso de conceptualización. Y el fenomenalismo ya les había explicado, ¿no? La síntesis del realismo y el idealismo, ¿no? Es a través del proceso dialéctico se llega al fenomenalismo. Muy bien, esa es la información que tenemos para compartir. Si tienen alguna duda, pueden realizarlas por los medios de interacción que contamos. Sin más, me despido. Goodbye.